Bueno, Carmen, antes que nada tendríamos que recordar a la audiencia que, pues, por desgracia, comenzaremos a hablar de este tema, pues, desde que se aprobó esta reforma judicial y durante los próximos 12 años, Carmen, que es lo que durará esta Suprema Corte de Justicia de acuerdo al artículo 94 de la Constitución, si no me equivoco. Entonces, estamos hablando realmente de un daño, de una situación que por desgracia no es pasajera, ni siquiera es sexenal. Estamos hablando desde mi punto de vista, por lo que he estado investigando, por las conversaciones que he tenido con diferentes integrantes de equipos de el expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, estamos hablando de finalmente cómo se ha concretado lo que es un plan transeccional del régimen morenista, que incluso fue impuesto, fue aprobado e impuesto por esta pinta muy cuestionada mayoría morenista y aliados conformada por el Congreso. Recordemos que es así como ocurrió después de las elecciones del año pasado presidenciales. Al obtener una supuesta mayoría aplastante en el Congreso, es así que se concreta esta reforma, la aprobación de esta reforma judicial y su promulgación por parte de Andrés Manuel López Obrador con el aval de Claudia Sheinbaum. Y bueno, este plan que surge en el gobierno de López Obrador era un plan evidentemente transeccional. Creo que es importante que comencemos a hablar de estos planes transeccionales porque estaremos viendo que los impactos que esta Suprema Corte de Justicia, integrada por 9 ministros, avalados directamente por el partido Morena, no solo a través de estos infames acordeones que estuvieron circulando días previos y durante la elección de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino también estamos hablando de listas. De lo que se me está afirmando es que hubo una lista de personas que López Obrador prácticamente deja en el escritorio de Claudia Sheinbaum antes de dejar el poder, como para decirle, estos son los que tienen que ser los ministros. Si lo analizamos bien, Carmen, en este plan transeccional perfectamente orquestado, maquiavélicamente orquestado y finalmente trágicamente concretado este 1 de junio, 5 de estos ministros son 5 de 9. O sea, estamos hablando de la mayoría. 5 de 9 son ministros que son total y 1000% fieles a López Obrador. Ni siquiera estamos hablando fieles al partido Morena, no estamos hablando fieles o incondicionales a la presidenta en turno, estamos hablando de 5 ministros absolutamente incondicionales a López Obrador. Son los 5 ministros que para López Obrador era indispensable que estuvieran así, no para hablar de un plan de la Cuarta Transformación, no para hablar a ver qué es lo que su ciudadanía quiere, no, es para poder concretar este plan transeccional. Creo que esta elección que vimos este 1 de junio es la primera prueba más tangible, más clara de cómo efectivamente todo lo que se decía, López Obrador no quiere dejar la presidencia de la República, todo lo que se especuló en su momento, ¿te acordás? Incluso se hablaba, va a cambiar la Constitución para reelección, etcétera, etcétera. Bueno, eso que se especulaba, eso que se pensaba, si quería o no mantenerse en el poder, ahora con esta elección del 1 de junio nos queda perfectamente claro. Estos 5 ministros incondicionales creo que ya son Vox Populi. Si revisáramos el currículum de cada uno, podríamos concretar fehacientemente que en verdad son gente absolutamente incondicionales. Hugo Aguilar, quien será el presidente y ministro de la Suprema Corte, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y, por supuesto, María Estela Ríos. Estos 5 ministros en particular son totalmente López Obradoristas. Si hablamos de los otros tres ministros, por ejemplo, el ministro Giovanni Figueroa, de acuerdo a la información que he recabado, fue apoyado por el equipo, dijéramos, de Marcelo Ebrard, por la corriente de Marcelo Ebrard. Y lo que es Arístides Rodrigo Guerrero, es un candidato, también nuevo ministro electo de la Suprema Corte de Justicia, pues también es parte de el equipo de Clara Brugada. Al menos esa es la visión preliminar de lo que se puede hablar de la conformación y cómo López Obrador es el gran vencedor, aún con la baja población, aún con todas los asegúnes y como seguramente les hubiera gustado tener una mayor votación, aún así, aún con todo, López Obrador
es el gran vencedor en esta votación, primera votación para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia que definirán en muchos sentidos el destino de este país.